Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lugares de trabajo, estudio, desde sus lindos hogares, o si están ya de paseo con su familia, tal vez en algún parque, regresaron y se encontraron con este vídeo. También sea bienvenido cada uno de ustedes, aquellos que no creen en la palabra del Señor, aquellos que son agnósticos, incrédulos, ateos, y que blasfeman contra Dios. También sea bienvenido cada uno de mis hermanos, sea evangélico, católico, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, bautista, ortodoxo, de la iglesia presbiteriana, metodista, de la iglesia mesiánica, si usted es de la Cienciology, de la iglesia unicista, si usted es un hinduista, musulmán, también si usted tal vez es de la iglesia agnóstica, y también vamos a darle la bienvenida a la iglesia satánica y a las demás religiones de todo el mundo. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tema maravilloso, muy importante, que habla acerca de probar los espíritus. ¿Qué significa probar los espíritus? Vamos a irnos con la palabra de Dios a 1 de Juan, capítulo 4. Y también les vamos a dar la bienvenida a aquellas personas que están en sectas satánicas, sectas de brujería, de hechicería, de magia, de cartomancia, del tarot y de muchos temas más que saben que no le agrada a Dios. Sea que también cada uno de ustedes bienvenidos. Bueno, cada uno con sus Biblias, con la Biblia que usted tenga al otro lado. Y si no dispone, ponga atención a lo que vamos a decir hoy. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo enfrentarnos y prepararnos frente a las falsas enseñanzas? Está claro que 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: no creáis a todo espíritu. Debían ser sumamente juiciosos con este mensaje, pues no todo el que habla en el nombre de Dios verdaderamente lo está haciendo, a no ser que su mensaje sea consistentemente coherente y guarde correlación con el resto de las Escrituras. Por eso la palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 la palabra probad, del griego dokimazo. Implica el someter algo a prueba, con la expectación de aprobación. En otras palabras, que la Biblia interpreta la Biblia. El verdadero profeta estará siempre sujeto a la palabra. Conoced el Espíritu de Dios, lo dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La palabra conocer del griego ginosko significa venir a saber, reconocer, entender totalmente. La mejor forma para poder reconocer toda mentira
es conociendo bien la verdad. La palabra escogido o escogida desde el principio para la salvación tiene un fundamento bíblico. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 13 en adelante. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra y por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Escogidos desde el principio para salvación mediante la fe en la verdad. Los creyentes que entienden que la salvación es un acto de la fe mediante la voluntad humana deberían evaluar su posición, pues la Biblia presenta la fe como un don divino. Aunque muy bien alguien podría argumentar que en los evangelios oímos hablar de algunas personas que tuvieron fe en Cristo. No es menos cierto que en las epístolas la fe es presentada como un don concedido por gracia. En la propia carta de 2 de Tesalonicenses, Pablo explica que la fe no es de todos, sino de aquellos a los que Dios llama a salvación, puesto que el hombre en su estado caído no puede abrazar aquello que su corazón rechaza. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Romanos capítulo 3, versículo de 9 en adelante dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, del 1 en adelante dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío?
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios de veras y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificada en tus palabras y venzas como fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. La palabra de Dios dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De manera que la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cómo puede un pecador abrazar la fe del Evangelio estando muerto espiritualmente? ¿Cómo puede el hombre natural, el no creyente, entender las cosas del Espíritu si primero no le son reveladas? La Biblia, la palabra de Dios. Vamos a irnos a este pasaje bíblico de suma importancia. Vamos a irnos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tal razón, la salvación es únicamente otorgada por un acto de la gracia de Dios, el cual ha recibido mediante el don concedido de la fe, a modo de que nadie se gloríe. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero la palabra de Dios nos dice más arriba, en el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje bíblico es una porción bastante conocida, pero poco comprendida. El pasaje lee como sigue: y esto no de vosotros. Así que la pregunta a contestar es: ¿qué es lo único que entra la gracia y la fe, que jamás podría ser de nosotros en la salvación? La respuesta correcta es la gracia, ya que la misma es la manifestación soberana de la misericordia de Dios sobre quien Él quiere. Pues a Moisés dice, vamos a ver lo que le dice en Romanos capítulo 9, versículo del 15 al 18. Dice la palabra de Dios así: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Por consiguiente, lo único que podría parecer ser de nosotros en este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8, es la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Note que aún la fe es presentada como un don concedido por Dios a fin de alcanzar la salvación que Él preparó de antemano, lo que está claramente expresado en Efesios capítulo 10. Vamos a irnos a la palabra de Dios que nos quiere enseñar. Efesios 2, versículo 10 dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En la carta a los Filipenses, el apóstol lo presenta de la siguiente manera. Vamos a irnos a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes del pretorio y a todos los demás,
y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 8, por Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como vemos en el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 3, concedido a aquellos que en su soberana gracia Dios señaló por su pura voluntad para salvación. Sin embargo, Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, excluyendo de esta manera cualquier gloria humana en la salvación. Vámonos a Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Mire lo que dice, ponga atención. Dice la palabra de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La Biblia misma lo presenta explícitamente, y vamos a ver este otro pasaje bíblico que está en Tito capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículo del 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sin más, que Dios les bendiga grandemente, que tengan una bendecida semana en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.